estamos de regreso aquí en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Les dije, ¿verdad? Nos fuimos a una pausita breve porque necesitamos dar entrada al invitado que tenemos en el día de hoy. ¿Por qué? Por la importancia del tema que vamos a tratar hoy. Quisimos darle el espacio completo a nuestro invitado. Y es bueno que ustedes sepan y conozcan que el tema que vamos a tratar en el día de hoy es sobre la trascendencia que tiene este tema. Y ahorita antes de irnos a la pausa les decía, cuando vino el tema de la ley 8701, que está aplicada en todo el ámbito nacional a lo que es la protección de nosotros, los ciudadanos, pues hay un grupo de esos trabajadores y son los trabajadores del Estado. Tenemos esa dualidad, ¿verdad? Los trabajadores públicos y trabajadores del Estado. Entonces, vamos a hablar con el invitado que tenemos en el día de hoy, de la importancia de cómo beneficia o no esa ley 8701 a ese grupo de trabajadores del Estado que hoy no los regula el Código de Trabajo que regula el trabajo privado. Entonces, vamos a ver si esa ley 8701 también tiene el alcance y la importancia que los servidores del Estado requieren. Para eso nosotros vamos a hablar en el día de hoy con el invitado que tenemos y nos satisface enormemente tener por acá a Luis Holguín, el coordinador del movimiento MOPESEP. Y usted dirá, ¿y el MOPESEP? ¿Y qué será eso? Usted que no lo conoce. Vamos a conocer a don Luis y el movimiento MOPESEP. Luis, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación a este programa y poder llegar a toda la teleaudiencia. Qué bueno, Luis. Luis, nosotros acabamos de mencionar un movimiento, MOPESEP. Yo regularmente hay siglas, ¿verdad?, que no se la defino a nuestro televidente porque quiero que sea nuestro invitado, que le diga a nuestra población, al que nos ve, ¿qué es el MOPESEP? El MOPESEP es el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos. Es una organización que surgió como necesidad de agrupar a los servidores públicos a los que se les estaba negando su derecho a permanecer en el sistema de reparto y obtener su pensión cuando cumpliera con las necesidades, con los requisitos, que la ley 379/81, que es la que ampara al funcionario o trabajador público, empleado público, para la obtención de su pensión bajo el sistema de reparto que esa ley instituye. Entonces el movimiento por las pensiones de los servidores públicos surgió como una forma de agrupar a todos estos servidores públicos y luchar juntos por el reconocimiento de los derechos que le están siendo negados. Luis, acaba de mencionar cómo surge ese movimiento, pero muchas personas desconocen que existe ese movimiento. ¿Cómo la gente puede acceder, conocer y saber más del MOPESEP? El MOPESEP es una organización informal, no tiene personalidad jurídica, es simplemente una idea. Más que una idea, es un grupo informal en donde las personas, los servidores públicos, que específicamente corresponden a los que teníamos menos de 45 años de edad, el 1 de junio del 2003, que fue cuando empezó a aplicarse la ley 8701 con el sistema de pensiones, agruparnos para enfrentar juntos esa negación de derechos que el sistema de seguridad social, que el Consejo Nacional de Seguridad Social nos había estado negando o nos ha estado negando, porque recientemente ha salido una resolución que resuelve uno de los reclamos que nosotros tenemos, pero hay otros que siguen todavía hay otros reclamos vigentes, ¿verdad? Una de las cosas que cuando hacía la introducción decía, nosotros tenemos, los trabajadores privados estamos regulados por un código laboral, los trabajadores del sector público están regulados por la ley 4108, ¿verdad? Que es a través del MAP. Sí, la de función pública. Exacto, pero la ley 8701
regula en términos de beneficio en seguridad social a ambos sectores, al público y al privado. Ese es un tema muy importante de aclarar. Quizás muchos televidentes no tienen claridad con esto. La ley 8701 rige para todo tipo de trabajador, tanto el servidor público como el trabajador privado. Y reconoce que existen afiliados que iban a tener, cuando se discutió la ley, derechos adquiridos. Y por eso la ley reconoce que los servidores públicos que, por ejemplo, estaban amparados en la ley 379-81, tenían un derecho adquirido a, cuando cumplieran los requisitos de edad y antigüedad, poder acceder, poder solicitar la pensión que le corresponde por esa ley bajo el sistema de reparto. Y por eso la misma ley 8701 establece que esa ley sigue vigente y que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones sigue a cargo de administrar las pensiones que había concedido, que ya se habían autorizado y que se estaban pagando, para pagar y administrar todos los que estaban en proceso de pensionarse, que ya estaban tramitándose, y reconoce como un tercer objeto de atención de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones aquellas personas amparadas por la ley 379-81 por haber estado trabajando en el Estado desde antes de que la ley 8701 se comenzara a implementar. Entonces, fíjate que la ley contempla no solamente que rige para los públicos, para los servidores públicos, sino también para los trabajadores privados, pero reconoce los derechos adquiridos. Claro, quienes ingresan al Estado después de iniciada la ley 8701 y no han trabajado antes en las instituciones públicas, no tienen derecho a tener el amparo de la ley 379-81 y pasan al nuevo sistema de capitalización individual. Con eso que acaba de decir Luis Andrés, no sé si tú le has dado seguimiento, y usted, amigo televidente, es como que a partir de la ley 8701, los que son servidores públicos tienen como una dualidad en cuanto a lo que tiene que ver con pensiones, porque lo que he entendido es que lo que tiene que ver con el seguro de salud, seguro de riesgos laborales, es lo mismo para ambos grupos, tanto el que trabaja en el sector público como el que trabaja en el sector privado, pero que el capítulo de las pensiones tiene un espacio especial y diferente, es lo que yo estoy entendiendo. Porque es que los derechos adquiridos no se pueden negar, no se pueden ignorar. Entonces, eso yo entiendo, Luis, que tiene que ver con que cuando los trabajadores del sector público, cuando está la ley 8701, tienen un sistema de protección basado en derechos. Claro, ¿verdad? Claro, pero era un derecho que se estaba negando. Es decir, a los servidores públicos que no teníamos 45 años de edad, en el 1 de junio del 2003, que empezó el sistema de pensiones en base a la ley 8701, se nos estaba negando nuestro derecho. Yo le pregunto, Luis, ayer el Consejo decidió, mediante una resolución, darle la oportunidad a que esos servidores públicos puedan optar hacia el sistema de reparto. Ellos alegaban de que los trasladaron al sistema de capitalización sin consultarlo. La ley 8701 los amparaba a que ellos decidieran estar en el sistema de reparto, porque esa es una de las cosas buenas que tiene la ley. El sistema de capitalización es malo, como está en esa ley. Pero, entonces, ¿por qué el Consejo ahora es que resoluta una resolución cuando 20 años después pudo haber obligado a que eso se haga? Quiero hacer varias aclaraciones. Una, el Consejo no es que ha dado esa posibilidad. El Consejo lo que ha hecho es reconocer un derecho que estaba negando. Estaba negando ese derecho, estaba negando, porque alguien me decía, mira, el Consejo les ha dado, no,
el Consejo lo que ha hecho es corregir un error que mantuvo por 19 años de negar a las personas que tenían menos de 45 años de edad su derecho a permanecer en reparto. Entonces es bueno precisar esto porque muchas personas, mediante los anuncios publicitarios y de prensa que ha hecho el Consejo, entienden que nos están dando una dádiva, que es una concesión. No. Es un reconocimiento de un derecho que por 19 años se estuvo negando a toda la población de servidores públicos que teníamos este derecho. ¿Por qué lo hacen ahora? Porque un grupo de servidores públicos enfrentó el razonamiento, los argumentos que presentaba la superintendencia, el Consejo de Seguridad Social y defendió el derecho al punto de lograr esta resolución. Una resolución que contó con el apoyo de la DIDA, que desde hace mucho estaba pidiendo el que se reconociera este derecho, y con la Superintendencia de Pensiones, que clarificó el derecho que tenemos y les recomendó al Consejo que había que reconocer este derecho. Nosotros hicimos una solicitud para que los amigos televidentes entiendan la magnitud de lo que estoy diciendo como derecho. Hicimos una solicitud al Consejo Nacional de Seguridad Social, a la Superintendencia, a la DIDA y a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones del Estado, que nos dijeran, la solicitud la hicimos por la Oficina de Libre Acceso a la Información, para que quedara formalmente respondido. Y solo nos faltó la respuesta de la Superintendencia de Pensiones, pero las otras tres instituciones nos mandaron como base legal de la negación del derecho que nos asiste, nos mandaron resoluciones que nada tiene que ver con nosotros, sino como respuesta a esa petición. Como respuesta. Si el sustento que ellos nos dan, por el cual nos niegan, es las resoluciones que tienen que ver, que admiten el derecho que tienen los de 45 años a permanecer en reparto. Pero en ningún momento esas resoluciones dicen, los de menos de 45 no tienen derecho. Porque la ley no dice eso. Hay 3 artículos en la ley, el 35, el 38 y el 39, que reconocen nuestro derecho. ¿Qué fue lo que pasó? Que como los de más de 45 años fueron los que pidieron primero, reclamaron su derecho, porque ya tenían derecho a pensión y estaban ya en esa dinámica, el Consejo tomó resoluciones sobre esa población y cometió el error de asumir que el que no tuviera 45 años no estaba. Cuando yo fui a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones a buscar mi pensión, a solicitar mi pensión, me dijeron, no, usted no califica, vaya a su AFP o vaya a la DIDA. Alegremente, sin ninguna justificación. Eso es lo que yo quiero, Luis, que usted a los amigos televidentes no les identifique claramente. Cuando hablamos, cuando decimos y cuando usted fervientemente menciona la palabra derecho, ¿a qué derecho nos estamos refiriendo? ¿En qué consiste ese derecho? Ese derecho, tú mencionabas hace un rato la ley de función pública. La ley de función pública, la 4108, reconoce que la pensión del servidor público es un derecho laboral. Y como derecho laboral, en otro artículo, el artículo 3 de la ley 4108, le da carácter de irrenunciable. ¿Por qué esto es importante? Porque la ley 8701 dice que un servidor público puede pasar del sistema de reparto a una AFP, pero que no puede volver, que una vez que ha hecho el traspaso no puede volver. Sin embargo, con la 4108, la ley 4108, entonces demostramos que no, que el hecho de que yo, por ejemplo, en mi caso, yo no he trabajado en el Estado de forma continua, de forma regular, sino que yo he trabajado en distintas instituciones, en distintos periodos, y he trabajado también en el sector privado. En uno de esos pasos del trabajar en el sector público al sector privado, entré a una AFP. Entonces, según la interpretación de esa parte de un artículo que señala que no se puede volver a reparto, muchos argumentaban que ya nosotros habíamos perdido el derecho. Cuando recurrimos a la ley 4108, demostramos que no, que aunque yo haya firmado a una AFP, mi derecho no es renunciable. El de reparto yo puedo volver. Pero otra cosa, muchos de los compañeros que hoy están en este problema fueron transferidos de forma administrativa, de forma inconsulta. Se cogieron y se pasaron. Hay una institución que más de 300 empleados fueron pasados. Ya tenían 14 meses cotizando al sistema de reparto, cerca de 7 millones de pesos
estaban involucrados en esos 14 meses en sus cotizaciones. Lo pasaron a una AFP, pero en sus cuentas de su fondo personal del afiliado, que mal llaman de fondo de capitalización individual. En su fondo personal del afiliado, sus aportes en esos 14 meses no le fueron reportados. Entonces, es una de las incongruencias. Pero el mismo Consejo y en la misma Superintendencia de Pensiones, en varias resoluciones, reconocen que el proceso de afiliación se hizo con desinformación, desorientación y traspasos automáticos, lo cual quiere decir que no cumplieron el debido proceso de afiliación. Tiene como poca ayuda de los afiliados. Isabel, tenemos que irnos a una pausa. Nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero antes de irnos a una pausa, yo quisiera dejar claro algo para que volvamos, cuando volvamos, entremos con algo importante que entiendo que se quedó en esa resolución. Y lo que quisiera como aclarar bien, Luis y Andrés, es que cuando Luis nos habla de esos derechos y nos habla de reparto y nos habla de capitalización individual, hay mucha gente que como no está empapada con el tema y no conoce, es que el tema del reparto le da a ustedes, a los servidores públicos, la oportunidad de pensionarse de acuerdo a unos derechos adquiridos dependiendo de los años que tenga trabajando. Entonces, hay personas... ¿Y la edad? Hay personas de la edad y de los años que tenga trabajando, pero hay personas que, para que la gente tenga una idea, tiene 35, 36 años trabajando en el Estado y por esa negación de derechos a la que se refiere Luis no se puede pensionar. Simplemente tiene acceso al dinero que tienen las AFP. No, y cuando una persona con 30 años, con 20 años, ya en el Estado tiene el derecho a una pensión. Ese es el derecho que ha estado negándose por tantos años y que ha sido reivindicado a través de esta resolución, ¿verdad, Luis? Así es. Entonces, aclarado el tema, ¿verdad? Porque es importante que la gente entienda ese pedacito de la importancia que tiene esa resolución que estamos hablando en el día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos, pero eso sí, no se mueva de ahí. Estamos de regreso en nuestro espacio Sociedad y Seguridad Social. Nosotros antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Dejamos un tema bien importante en la mesa antes de irnos, porque le estamos hablando, estamos conversando sobre la resolución 527-07 emitida ayer por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que retribuye unos derechos importantes para los servidores públicos. Pero ¿qué sucede, Holguín? Recuerden que estamos conversando con Luis Holguín. Holguín, esa resolución para ustedes, ¿qué significa? ¿Termina la lucha? ¿Continúa? ¿Cuáles aspectos ustedes valoran de esa resolución? Esta resolución da respuesta a solucionar una negación de derechos que se venía haciendo a los servidores públicos. Y es una acción de justicia en donde este Consejo, que heredó este problema, porque es un problema que se inició desde casi el origen de la aplicación de esta ley 8701, esta negación de derechos se ha mantenido por cerca de 19 años, y este Consejo, ante el reclamo de los servidores públicos, básicamente los servidores públicos agrupados en el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, ha oído la opinión de los organismos técnicos como la Superintendencia de Pensiones, que recomendó que se reconociera este derecho, como la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, que también se había mantenido pidiendo al Consejo, solicitando al Consejo la autorización del traspaso a Hacienda de los servidores públicos que estaban amparados por la ley 379-81, y de otros actores, entre los cuales hay que mencionar al Defensor del Pueblo, que abrió un caso con este reclamo
y que de alguna forma se ha estado reuniendo con nosotros, se ha estado acercando al Consejo para buscar las informaciones en torno a qué estaban haciendo. Entonces, esta resolución es un reconocimiento de ese derecho, pero también incorpora algunos elementos importantes como la separación de los aportes según sean del sector privado o del sector público. Si tenemos servidores públicos que en determinados periodos trabajaron en el sector privado y cotizaron a la seguridad social. Entonces, en esta resolución se plantea que se van a analizar los casos y se van a separar lo que son los aportes a la seguridad social del sector público y los que son provenientes de empleos privados. Lo del empleo privado se quedarían en las AFP para ser devueltos de la forma que están establecidas, y los que son provenientes del sistema o de las instituciones públicas van a ser devueltos, transferidos a Hacienda, no solo los aportes, sino la rentabilidad que le corresponde a esos aportes. Ese es un logro que es importante y que va a venir a dar tranquilidad a todas las personas que trabajaron en el Estado antes del 2003, 1 de junio del 2003, y que estaban amparados por la ley 379/81. Pudiera darse a malinterpretación, no sé si hasta yo estoy malinterpretando, pero hay estuvo haciendo énfasis en los aportes del sector público y en los aportes a una AFP. Cuando una persona le toque pensionarse, ¿serán con ambos aportes la pensión? ¿O tendrá acceso a los beneficios adicionalmente de los de la AFP? Los servidores públicos que estamos amparados por esta ley, difícilmente, no tenemos forma de que a los 60 años tengamos 360 cotizaciones en el nuevo sistema. Así que no tenemos la posibilidad de obtener una pensión por el nuevo sistema. Y lo que nos ofrece el nuevo sistema es una pensión muy pequeña, de un monto muy estrecho. Pero el nuevo sistema es híbrido. Sí. Entonces, ¿cuál es? Porque él tiene dos partes. A mí me gustaría que usted me diga cuál es la buena y cuál es la mala. No, es híbrido. El híbrido es relativo. Es relativo en el sentido que ahora con esta resolución queda claro que los servidores públicos, no los trabajadores privados, los servidores públicos que teníamos el amparo en la ley 379/81, vamos a poder obtener una pensión de acuerdo a esa ley, que es una pensión que establece, que es importante, tú lo introdujiste ahorita antes de irnos a la pausa, decías, hay unos beneficios definidos en el sistema de reparto, porque el sistema de reparto establece beneficios preestablecidos. Si tú acumulas 60 años de edad y acumulas un mínimo de 20 años de trabajo como servidor público, tú tienes garantizada una pensión de un 60% del salario promedio de los últimos 3 años. Si en vez de 20 años tú acumulas 25 años de servicio, tú tienes un 70% de pensión. Y si acumula más de 30 años de servicio como servidor público, ya tienes un 80%. Si acumulas 35 años de servicio, independientemente de la edad que tengas, si no tienes ya el requisito de tener 60 años, con 35 años de servicio tú tienes derecho a una pensión de un 80%. Entonces fíjense que el sistema de reparto te garantiza una pensión de un 60, un 70 o un 80%. Correcto. Luis. El sistema de capitalización individual, solo te garantiza una pensión en proporción al monto que tú hayas acumulado. Los estudios de la Superintendencia de Pensiones plantean que en el mejor de los casos, si una persona que trabaje y cotice 30 años al nuevo sistema, obtendrá una pensión que será inferior a un 30% de su salario. Entonces estamos hablando... Que no le da para vivir. No le da para vivir. Estamos hablando de que se nos estaba amarrando a obtener beneficios que nos llevaban a la indigencia
versus al derecho que teníamos a una pensión de un 60%. ¿Usted estaría de acuerdo con que modifiquemos esa ley? Y yo digo que hasta que eliminemos la parte que tiene que ver con la capitalización. Mire, yo creo que la capitalización individual no es la panacea que nos habían ofrecido. Ya aquí tenemos 20 años de aplicación de este sistema y lo que se ha demostrado es que, y uno lo escucha cuando oye hablar a los especialistas, los economistas, los abogados, los técnicos y los especialistas en seguridad social que defienden las AFP, sus principales argumentos son cómo ha influido y ha beneficiado la macroeconomía, cómo ha incrementado el ahorro público, cómo ha beneficiado a las finanzas. Pero en ningún momento se hace referencia a cómo ha ayudado a satisfacer, a darle certidumbre a la población para cuando le llegue el momento de jubilarse, cuando le llegue ese momento de retirarse de la vida laboral. En ese aspecto, el sistema de capitalización individual ha fracasado. Y tanto ha fracasado que ningún servidor público con derecho adquirido a permanecer en reparto quiere quedarse en una AFP. Entonces, ¿por qué estamos luchando nosotros como servidores públicos? Porque el sistema de capitalización individual no nos ofrece ningún beneficio. Yo creo, y lo he dicho en propuestas que hemos hecho desde el MOPECEP y a nivel individual, que el sistema de capitalización individual debe ser un sistema opcional, que el sistema obligatorio debe ser un sistema de reparto. En eso no estoy de acuerdo con la propuesta que hizo la Comisión Bicameral, que solamente creó el sistema de reparto obligatorio para las personas de menos ingresos. Yo entiendo que el sistema, crear un nuevo sistema de reparto debe ser para toda la población, universal, y que el sistema de capitalización individual se le dé la opción de que sea un sistema opcional. Si ellos son tan buenos, si ellos son tan efectivos, entonces ellos buscarán la forma de captar el favor, la confianza, las inversiones de los afiliados para mejorar, como es en Estados Unidos. En Estados Unidos tú tienes un sistema de reparto obligatorio y tienes luego un sistema opcional en donde tú mejoras tu pensión. Necesitamos una profunda y profusa educación, campaña de educación. Totalmente. Hay un tema que viene de ahí y que yo no quisiera que la gente oye, nos están haciendo señas, diga que terminamos. Pero hay un tema, el bono de reconocimiento. Hay muchas personas que ese bono de reconocimiento, esos que no llegaron a tener esos derechos adquiridos, por ejemplo, el que tuvo en el Estado 19 años trabajando y que no se va a beneficiar ni de esa resolución, pero tampoco se beneficia del bono de reconocimiento. Entonces no tiene opción para pensionarse. El bono de reconocimiento es Ustedes no están luchando por esa parte del bono de reconocimiento. Es que el bono de reconocimiento no se puede pagar, no hay forma de asumirlo. No se ha querido. En este país, porque yo veo que Chile, Perú, otras instituciones, otras naciones sí tienen. Si ya se nos reconoció el derecho de pasar a reparto, ya el bono de reconocimiento no tiene sentido, porque ya nuestro derecho va a ser está incluido y el bono de reconocimiento no incluye a esas personas que están en el Estado pero no cumplieron aún esos 20 años, esos 20 años como requisito, porque yo he visto en otros países que el bono de reconocimiento es para esas personas. Sí, hay personas que no van a llegar a cumplir los requisitos de antigüedad y ese bono de reconocimiento le compensaría, pero lamentablemente tenemos un sistema perverso. Nosotros no tenemos que ir. Bueno, vamos a luchar contra ese sistema de capitalización. No, tendremos que seguir luchando porque se reivindiquen cada uno de esos derechos como ahora mismo se acaba de hacer, ¿verdad? Lo importante es que la gente entienda que tenemos que empoderarnos de conocimiento para poder trabajar y luchar contra esos temas que necesitamos reivindicar. Nosotros le damos las gracias de verdad al canal porque nos está dando un minutito de más, porque realmente nos pasamos con el tiempo. A Luis Holguín por haber estado aquí en el día de hoy y a ustedes por haber contado nosotros con su presencia. Y Luis que nos prometa una segunda intervención. No, es que Luis tiene que volver porque hay muchos temas que se quedaron pendientes con la reivindicación y con temas que no cubren la seguridad, no ayudan a la seguridad social.
a los trabajadores del Estado. Además, él tiene un lenguaje bastante llano. Sí, porque él se conoce bien el tema de que está hablando. Luis, muchas gracias. Andrés, gracias por estar aquí también tú, con nosotros en el día de hoy. Nosotros nos vemos el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco, de Periodismo y Salud. Hasta el viernes para ustedes.